Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal, a Call of Cycling. Volvemos al ciclocross y esta vez lo hacemos con las primeras carreras del 2024, concretamente las dos carreras del torneo X2O, tanto Val como Koksijde. Dos carreras muy interesantes, por diversos motivos, pero especialmente porque físicamente algunos corredores se empiezan a notar ya este sprint de carreras que han hecho, ¿no? Esta cantidad de carreras en poco tiempo del ciclocross, y empezamos a ver cómo algunos se resienten y tienen que empezar a medir sus fuerzas. Y para finalizar el vídeo vamos a hablar de Wout van Aert, como ya os comenté y os prometí en vídeos anteriores. Vamos a analizar si con este cambio de temporada y este cambio de pretemporada tiene sentido, o hasta qué punto tiene sentido todas estas carreras de ciclocross. Vamos a analizar si realmente el ciclocross es una buena preparación para el tipo de pretemporada que él necesita para la temporada que le espera en este 2024, y sobre todo vamos a hacer ciertas reflexiones donde me interesa vuestra opinión. Al final sabéis que en esta comunidad en Call of Cycling lo más importante es esta interacción, son vuestros comentarios, son vuestras opiniones, que entre todos nosotros nos vayamos retroalimentando para cada día aprender un poquito más de ciclismo. Como siempre os pido, por favor, si os gusta el vídeo, si os parece interesante, dadle un fuerte like y compartidlo con vuestros amigos, amigas, a quien le pueda interesar, para hacer que la comunidad de Call of Cycling crezca día a día. Si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete, dale una oportunidad porque no te vas a arrepentir. Bien, pues empecemos por la primera carrera del año, X2O de Val, un circuito con muchísimo barro, un barro profundo y viscoso que hacía que avanzar con la bicicleta fuera realmente complicado y que tuvieras que esforzarte muchísimo simplemente para aguantarte encima de la bici. Una carrera con una gran participación, Van der Poel, Van Aert, Pidcock, así como prácticamente todos de los especialistas de ciclocross. Todos prácticamente, excepto Eli Iserbyt, que como recordemos en el anterior vídeo, acabó reventado, se le está haciendo muy larga la temporada y al final ha decidido descartar el X2O, luchar por el Super Prestige y la Copa del Mundo, pero como digo, descartar este torneo. Bien, pues como ya estaréis viendo en imágenes, se daba la salida y tanto Van der Poel, Van Aert como los principales favoritos en ciclocross salían en cabeza sin ningún tipo de problema, no había ningún tipo de incidente y desde ya pudimos ver en los primeros metros, las primeras curvas, que Van Aert y Van der Poel se iban. El circuito, al ser tan pesado, al ser tan físico, hizo que en los primeros metros, en apenas 3-4 curvas, ya vimos como Van der Poel y Van Aert le sacaban distancia al resto. El único que era capaz de mantener las distancias y acercarse a ellos era Pim Ronhaar. Un Pim Ronhaar que no solamente está haciendo una temporada impresionante, sino que es que además se le da especialmente bien el barro. Cuando son circuitos pesados con mucho barro, Ronhaar brilla. Y aquí lo iba a demostrar. En cuanto a Pidcock, pues lo de siempre, sale fatal, pierde muchas posiciones y le toca empezar a remontar. Como os comento, se hace la primera vuelta, ya se marcan las distancias entre Van der Poel, Van Aert y Ronhaar con el resto, Pidcock por detrás va remontando y en la primera vuelta ya les meten en torno a 20 y pico segundos a los demás. Pidcock, no obstante, consigue adelantar bastantes posiciones y llega al grupo de delante, se coloca en una séptima posición a unos 20 y pico segundos de cabeza, lo cual está muy bien, lo que demostraba que físicamente, al menos en la primera vuelta, estaba muy bien. Desgraciadamente veremos que el final no fue el mismo. En un circuito con un barro tan pesado como este hace que el físico marque la diferencia muchísimo, y en la segunda vuelta ya pudimos ver cómo Van der Poel empezó a irse tanto de Van Aert como de Ronhaar. No tuvo que atacar ni nada, simplemente todo es barro, así que Van der Poel tirando con sus pistonazos sobre los pedales empezó a ganar distancia. En la segunda vuelta ya les sacó 10 segundos tanto a Van Aert como a Ronhaar, que a su vez le sacaban cada vez más distancia a los que venían por detrás. Y así fuimos avanzando hasta la tercera vuelta. En la tercera vuelta, Van der Poel ya sacaba 50 segundos tanto a Van Aert como a Ronhaar, una auténtica barbaridad. Físicamente Van der Poel está impresionante y sobre todo a nivel de confianza no comete errores, que eso es algo que los demás siempre cometen, tienen alguno, porque es muy complicado, porque el circuito es realmente difícil, pero Van der Poel está muy fino, tanto físicamente como mentalmente, muy convencido y se nota. En una sola vuelta que prácticamente les amplió a casi un minuto. Por detrás, tanto Van Aert como Ronhaar iban luchando, Ronhaar no se acobardó y le plantó cara a Van Aert hasta el punto de adelantarle. Durante esa vuelta le adelantó, intentó sacarle unos segundos y a Van Aert le costaba seguir el ritmo de Ronhaar. Por detrás, Pidcock consiguió llegar hasta la cuarta plaza, es decir, ya justo prácticamente detrás de este grupo de cabeza que ya se le había ido, ya no tenía posibilidad de llegar más allá, pero sí al menos de intentar hacer una buena posición, ya que había salido muy mal y había remontado prácticamente todas las posiciones. El grupo de adelante era inalcanzable para él.
Y así fueron pasando las vueltas, la tercera, la cuarta, la quinta. Van der Poel cada vez sacaba más distancia, 20 segundos por vuelta aproximadamente, tanto a Van Aert como Ronhaar, que seguían luchando entre ellos. Finalmente, en la cuarta vuelta de 6 que se corrieron en total, Van Aert consiguió recuperar la segunda posición y desmarcarse lo suficiente, ganar un espacio suficiente con Ronhaar para consolidar esa segunda posición. Como digo, Ronhaar era tercero, y aquí en la parte de atrás fue cuando vimos que Pidcock empezaba a petar, pero petar a lo bestia. Empezaba a perder posiciones con Van der Haar, con Schweck, con Vantorenhout, con todos y cada uno de esos corredores que venían por detrás, como Ness. Iba perdiendo posiciones. Si en la primera vuelta llegó a estar a 20 y pico segundos, en esta prácticamente la tercera, cuarta estaba casi en los 2 minutos. Estaba perdiendo un montón de posiciones, se le veía cabizbajo, no podía con su alma. Y con esta tónica pasamos todas las vueltas y llegamos a la última, donde Van der Poel entró en meta primero a casi 2 minutos de Van Aert, minuto 50 aproximadamente, una auténtica barbaridad, porque Van der Poel no bajó el pistón en ningún momento, se encontraba pletórico, encontró su ritmo y no bajó. Ronhaar entró tercero a casi 1 minuto de Van Aert, y por detrás ya entraron Van der Haar, Vantorenhout. En cuanto a Pidcock, entró el número 12, salió del top 10, entró a casi 5 minutos y medio de Van der Poel. Pegó una reventada épica. Además, cuando llegó hizo un gesto muy feo de frustración, entiendo, y de impotencia. Se quitó el dorsal, lo tiró ahí en medio de la pista, nada más cruzar la meta, se dio la vuelta y se fue. Un gesto de desconsideración bastante feo, básicamente porque nadie tiene la culpa de que tú no te hayas encontrado bien. El organizador no tiene la culpa, la gente que está allí viéndote y animándote no tiene la culpa, y los aficionados que te están viendo no tienen la culpa. Esto es un poco la diferencia de lo que hablamos a veces en los gestos de algunos corredores. Una cosa es que alguien te insulte y otra cosa es que tú no te encuentres bien y tengas una desconsideración. Bien, pues ahora vayamos con la segunda carrera de este 2024, el X2O de Koksijde, un circuito completamente distinto al primero que hemos analizado. Si el primero era todo barro, aquí era prácticamente todo arena. En esta carrera la participación era prácticamente la misma que en la primera carrera que hemos analizado, excepto Pidcock. Pidcock se ha dado cuenta que tiene que parar. El otro día reventó, como os he comentado en el vídeo, y se ha dado cuenta que no, que tiene que parar porque no va bien. La cosa, si esto es una pretemporada, ahora mismo no está bien, así que para esta carrera y para las siguientes 2. Veremos cuándo vuelve, pero tiene que parar porque la cosa no estaba yendo bien. Bien, pues como estáis viendo en las imágenes, se dio la salida y no hubo ningún tipo de incidente. Desde los primeros metros, y esto ya es algo que también pasó en la anterior, ya pudimos ver como Van der Poel, Van Aert se iban en cabeza, están mucho más fuertes que los demás, son muy superiores, y en este caso que hay tanta arena, se nota desde un principio. Vimos como ya empiezan a marcharse y una vez más el único capaz de aguantar con ellos es Pim Ronhaar. Esta vez no había barro, esta vez no era un circuito que a priori se amoldara tan bien como Ronhaar, pero cuando estás en forma, cuando estás a tope, cuando estás convencido, no hay quien te pare. Y Pim Ronhaar ahora mismo está en ese momento. Es una gran noticia porque Pim Ronhaar es un corredor muy joven, tiene 22 o 23 años y es magnífica noticia para el ciclocross que estos corredores empiecen ya a ser competitivos, y sobre todo el que estará especialmente contento es el Baloise Trek Lion porque tiene a 2 corredores como son Ronhaar y Thibaut Ness con un futuro impresionante. Bien, pues aquí la verdad es que por la victoria no hubo pelea. Van der Poel ya en la primera vuelta, aunque se fue con Ronhaar y Van Aert, como digo, sin tener que pegar ningún tirón ni nada. De hecho, ni siquiera se vio especialmente bien en un cambio de cámara. Vimos como Van der Poel ya iba como 5 o 6 segundos por delante y a partir de ahí la diferencia no hizo más que aumentar. Pues al finalizar la primera vuelta ya pudimos ver como Van der Poel iba en cabeza a unos 7 u 8 segundos de Ronhaar, que se había ido de Van Aert, porque Van Aert ni siquiera pudo con el ritmo de Ronhaar. Ronhaar era el único que era capaz de aguantar la distancia, no acercarse pero mantener la distancia, y la verdad es que lo hizo de una manera bastante impresionante porque aguantó con él 2 o 3 vueltas manteniendo la distancia. Siempre iba perdiendo un poquito de tiempo, pero manteniéndole. La segunda vuelta dobló a 12 segundos, en la tercera vuelta a unos 20 segundos, pero se demostró que era el único, porque Van Aert se fue yendo para atrás hasta llegar al grupo de Van der Haar, de Vermeersch, de Vantorenhout, que eran los que venían por detrás intentando cazar a Ronhaar, aunque en ningún caso lo conseguían, ya que Ronhaar cada vez iba sacando más distancia. Como digo, la carrera fue en ese sentido. Van der Poel iba prácticamente doblando la distancia vuelta tras vuelta con Ronhaar. Ronhaar iba también ganando distancia con los que venían detrás, y en la cuarta vuelta fue cuando vimos a Van Aert que parecía encontrar su ritmo. Consiguió adelantar tanto a Van der Haar como a Vermeersch, consiguió irse de ellos y empezó a recortar poquito a poco la distancia con Pim Ronhaar. En la quinta vuelta vimos como cada vez se iba acercando más a Ronhaar y parecía que el final incluso podría adelantar a Ronhaar y conseguir llegar a esa segunda posición. Van der Poel era inalcanzable, estaba ya a más de 1 minuto por delante,
delante, pero sí parecía que podía alcanzar a Ronhard. Así llegamos a la última vuelta donde Van Aert llegó a estar aproximadamente a unos 8 segundos de Ronhard, pero entonces llegó el último tramo donde había un poco más de barro y Ronhard consiguió aguantar. Y ya llegamos a la meta donde Van der Poel entró el primero a más de 1 minuto 20 sobre el segundo, que fue Ronhard, que consiguió aguantar esos momentos de tensión donde parecía que Van Aert se le echaba encima y al final Van Aert, al ver que ya no iba a llegar, bajó un poquito el pistón y de esos 8 segundos que llegó a ponerse aproximadamente entre 8 y 10 segundos, finalmente entró tercero a unos 20 segundos de Pim Ronhard, que hizo un resultado espectacular. Bien, pues ahora vamos a hablar de Van Aert y concretamente de esta situación tan peculiar de por qué hay tanta diferencia este año entre Van Aert y Van der Poel, que es que directamente están en otro mundo. Obviamente no es que Van Aert ahora mismo sea un desastre físicamente o que se le haya olvidado ir en bicicleta. Todo se debe a una preparación distinta debido a un distinto calendario. Y ese calendario distinto a lo habitual en Van Aert se debe básicamente a la temporada pasada. El año pasado, el 2023, como ya he comentado en algún otro vídeo, a Van Aert le hizo mucho daño moralmente. Hizo buenos resultados, pero no consiguió ninguna victoria. Y sí que la consiguieron otros rivales suyos, con lo que él está acostumbrado a codearse y a competir de tú a tú. Y eso lo ha llevado a intentar cambiar por completo el 2024. No sé si para hacer un reset, no sé si para buscar otros límites, otras fronteras. El caso es que va a hacer un calendario muy distinto. Ya no tanto a porque no vaya a correr ninguna de las carreras que corrió el año pasado, que sí que lo va a hacer, sino a que sus objetivos principales han cambiado. Este año quizá ya no sean los principales, los 3 primeros monumentos, aunque los competirá e intentará ganarlos, pero no son su principal objetivo. Se va a centrar mucho más en el Giro de Italia y la Vuelta a España, especialmente en el Giro de Italia. Lo que pasa es que tampoco va a ganarlo. Él lo sabe y además ya lo ha dicho. Él va a ir a intentar hacer un buen papel y a intentar a conseguir buenas victorias en etapas, porque entre otras cosas en el Giro de Italia va a estar Tadej Pogačar. El caso es que este planteamiento distinto a lo habitual también le lleva a una pretemporada distinta a lo habitual. Y eso es lo que nos trae a día de hoy, a que físicamente haya una diferencia tan grande entre Van der Poel y Van Aert. Pero aquí viene mi primera reflexión y mi primera pregunta a todos vosotros, y es: si realmente tu planteamiento es distinto y ahora mismo no estás a un nivel de forma tan bueno como para estar luchando, o como el que está, por ejemplo, Van der Poel, ¿es realmente necesario hacer esta temporada de ciclocross? ¿Es realmente necesaria tantas carreras de ciclocross? Es verdad que son menos que las de Van der Poel, pero aún así bastantes. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el ciclocross es una disciplina muy, muy exigente. Es una disciplina en la que se sale a fuego y se acaba a muerte. Aquí no se puede contemporizar, aquí no hay momentos de relajación, no hay vueltas en las que puedes bajar el ritmo, como por ejemplo sí que te pasa en carretera. Tú en carretera las primeras carreras de la temporada te las puedes tomar como un entrenamiento. Te metes en el pelotón y consigues velocidad en las piernas, ritmo de competición, acumulas días de competición, sin necesidad de machacarte el físico, porque puedes ir en un pelotón a 50 km por hora y ir silbando a su nivel, ya me entendéis, pero ir silbando. El ciclocross no es así, el ciclocross vuelta tras vuelta tienes que ir a muerte. Y lo estamos viendo porque vemos como Van Aert, a pesar de llegar a un mundo de Van der Poel, llega muchas veces con la boca llena de saliva, de baba cayéndole. Un síntoma de que lo ha dado absolutamente todo. Porque es así, porque en circuitos donde todos son barro, donde cada pedalada cuesta la vida, realmente hacerla cuando no estás en tu mejor punto de forma hace que acabes recalentando el motor, que te acabes exigiendo muchísimo más de lo que sería habitual. Y esa es mi primera pregunta. ¿No puede incluso llegar a ser contraproducente la temporada de ciclocross, estos esfuerzos en el ciclocross, si realmente tu temporada es a más largo plazo? Igual no te saldría más a cuenta hacer una temporada más habitual en las carreteras, en las montañas, como aquí en España, en Valencia, como están la gran mayoría, en Costa Blanca, en Girona o donde sea, de asfalto, en puertos de montaña, con buen tiempo, y no tener que estar machacándote en el barro. Yo entiendo que a él lo hace porque también le gusta, es lo que lleva haciendo toda su vida, le apasiona y además consigue también un buen dinero por las carreras a las que va. Pero hombre, no creo que precisamente él tenga un problema económico. Luego hay otra razón más, que muchas veces mucha gente pasa desapercibida como si fuera menor, pero para mí es muy importante, y es la parte mental, la parte de la confianza. Como todos los que nos hemos dedicado al deporte alguna vez, o vemos mucho deporte y nos gusta, sabemos que la moral, la cabeza,
está a veces incluso por encima del físico. A veces donde el físico no llega, llega a la cabeza. Si estás convencido, si estás confiado en ti mismo, te crees capaz de todo y a veces lo consigues. Y lo que está consiguiendo Van Aert en esta temporada de ciclocross es acostumbrarse a carrera tras carrera, cada vez que le ponen un micro delante, admitir que Van der Poel está muy por encima de él. El caso de Van der Poel es totalmente lo contrario. Van der Poel va a llegar enchufadísimo. Luego veremos si le sirve o no le sirve de algo. Pero moralmente, esta temporada le está sirviendo para sentirse imbatible, para sentirse confiado en que el trabajo que ha hecho y que está haciendo le está dando resultados. Y a Van Aert, por mucho que él sepa que el resultado no importa, que ahora mismo no es su momento, tiene que ser frustrante para un tipo tan ganador como él encontrarse en esta situación tan desagradable. Es precisamente estos dos conceptos, tanto el moral, el competitivo, como el físico, que me ha llevado a cuestionarme si realmente la temporada de ciclocross que está haciendo va a ser realmente productiva para Van Aert o incluso no puede llegar a ser contraproducente para sus intereses. Y eso es precisamente lo que os pregunto a vosotros, lo que me gustaría que reflexionéis y que dejéis en comentarios. Quiero saber vuestra opinión, quiero saber si habíais pensado lo mismo que yo y estáis de acuerdo, o si por el contrario creéis que no, que aún así, aunque el tipo de carreras y el tipo de temporada sea muy distinta, el ciclocross le va a venir muy bien y Van Aert va a ser capaz de sacar provecho de todo este trabajo luego una vez que avance el 2024. Como siempre os pido, por favor, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, dadle un fuerte like, compartidlo y suscribíos al canal si no lo estáis. Así haremos que la comunidad de Call of Cycling siga creciendo día a día. Por mi parte, esto ha sido todo, así que nos vemos en el próximo vídeo en un par de días con las próximas crónicas de las carreras que se han celebrado. ¡Adiós!